30 de agosto de 2025. Copenhague. Sala de reuniones del Consejo Europeo. 27 ministros de Asuntos Exteriores sentados alrededor de una mesa. Café frío. Documentos apilados. Y ese silencio incómodo de quienes saben que deberían actuar pero no saben cómo. Entonces José Manuel Álvarez, ministro español, abre una carpeta. Y pronuncia 7 palabras. 7 palabras que obligarán a Bruselas a elegir entre su conciencia y su cobardía. Pero él no sabía una cosa. No sabía que en esa sala había alguien dispuesto a bloquearlo todo. 26 de abril de 1937. Guernica. Día de mercado. Familias comprando verduras. Niños jugando en la plaza. De repente, el cielo se oscurece. No son nubes. Son bombarderos alemanes e italianos enviados por Franco. Durante 3 horas llueven bombas sobre civiles indefensos. 1.600 personas muertas. Un pueblo arrasado. El mundo mira hacia otro lado. Picasso pintó el horror. Nosotros lo llevamos en el alma. Por eso, cuando vemos las imágenes de Gaza, cuando vemos edificios destruidos, cuando vemos niños buscando a sus padres entre los escombros, algo se activa en la memoria española. Algo profundo que nos dice, no otra vez. No en nuestro nombre. No mientras tengamos voz. 7 de octubre de 2023. Hamás ataca a Israel. 1.200 muertos. 250 rehenes. El mundo condena el ataque. España también. Pero entonces Israel responde. Y la respuesta no se detiene. 1 semana. 2 semanas. 1 mes. Las cifras empiezan a subir. 1.000 muertos. 5.000. 10.000. 20.000. 30.000. Y Europa guarda silencio. Pero Álvarez no guarda silencio. Enero de 2025. Donald Trump presenta su plan para Gaza. Y cuando digo plan, uso la palabra con generosidad. Cito textualmente, Gaza debería ser vaciada. Los palestinos deberían ser reubicados en Jordania, Egipto o cualquier país que los acepte. Es una oportunidad para crear algo hermoso allí. Crear algo hermoso. Sobre las ruinas de 2 millones de personas. Sobre la destrucción de un pueblo. Sobre la negación de un derecho que existe desde hace 75 años. Y entonces el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, tiene una idea brillante. Una idea que demuestra el nivel de cinismo al que puede llegar un gobierno. Dice textualmente, los primeros países que deberían acoger a cualquier palestino son aquellos que han lanzado falsas acusaciones contra Israel. Hablo de España, Irlanda y Noruega. Léelo otra vez. Israel bombardea Gaza. Mata a 63.000 personas. Bloquea la ayuda humanitaria. Crea una hambruna artificial. Y cuando alguien se atreve a criticarlo, la respuesta es, pues quédate tú con los refugiados que nosotros estamos creando. Es como si un pirómano incendiara tu casa y luego te dijera, si tanto te preocupa, acoge tú a los sin techo. Pero Álvarez no se inmuta. Porque Álvarez sabe algo que Katz no entiende. Sabe que España no se deja intimidar. Sabe que España ha visto esto antes. Sabe que España tiene memoria. Y responde. Con calma. Con firmeza. Con la dignidad de quien sabe que la historia lo está mirando. Cito, Gaza pertenece a los palestinos y a la gente que vive en Gaza. Los palestinos que viven en Gaza deben quedarse allí, y debemos ayudarles a construir una nueva vida. La tierra de los palestinos de Gaza es Gaza, que debe ser parte del futuro Estado palestino. No es solo una respuesta diplomática. Es una declaración de principios. Es una línea roja. Es un, hasta aquí. Pero Katz y Trump no son el verdadero problema. El verdadero problema es el silencio. El silencio de Bruselas. El silencio de Berlín. El silencio de París. El silencio de todos aquellos que hablan de valores europeos, de derechos humanos, de derecho internacional, pero que cuando llega el momento de actuar miran hacia otro lado. Y Álvarez lo sabe. Sabe que las palabras sin acciones son solo ruido. Sabe que la indignación sin consecuencias es solo teatro. Sabe que si Europa no actúa ahora,
Si Europa no demuestra que sus valores son más que propaganda, entonces Europa habrá perdido su alma. Y por eso, en febrero de 2025, Álvarez empieza a trabajar en algo. Algo que nadie espera. Algo que cambiará las reglas del juego. Un plan. Pero no un plan cualquiera. No un comunicado. No una declaración. No una condena simbólica que se olvida en 24 horas. Un plan de acción. Un plan con medidas concretas. Un plan que obligará a Europa a elegir. Y durante 6 meses, Álvarez trabaja en silencio. Habla con Irlanda. Habla con Noruega. Habla con Portugal. Habla con Bélgica. Habla con todos aquellos que están hartos del doble rasero. Hartos de que Europa condene a Rusia por invadir Ucrania pero guarde silencio cuando Israel hace lo mismo en Gaza. Hartos de que Europa hable de derecho internacional pero lo aplique solo cuando le conviene. Y poco a poco construye una coalición. Una coalición de países dispuestos a decir, basta. Pero hay un problema. Un problema enorme. Porque en la Unión Europea las decisiones de política exterior requieren unanimidad. Unanimidad. Eso significa que un solo país puede bloquear cualquier medida. Y hay países que no quieren problemas con Washington. Hay países que no quieren problemas con Tel Aviv. Hay países que prefieren el silencio cómodo a la acción incómoda. Y Álvarez lo sabe. Sabe que conseguir unanimidad es casi imposible. Pero también sabe algo más. Sabe que a veces la unanimidad no es necesaria. A veces basta con una mayoría. Una mayoría lo suficientemente grande como para crear presión. Una mayoría lo suficientemente visible como para que el silencio se vuelva insostenible. Y por eso, cuando llega a Copenhague el 30 de agosto de 2025, Álvarez no va a pedir permiso. Va a forzar una decisión. 2 de marzo de 2025. Una fecha que pocos recuerdan pero que es clave para entender lo que viene después. Ese día la ayuda humanitaria internacional deja de entrar en Gaza. Completamente. Las Naciones Unidas lo confirman. Las ONG lo denuncian. Pero nadie hace nada. Y mientras Europa debate, mientras Europa redacta comunicados, mientras Europa expresa su profunda preocupación, en Gaza la gente empieza a morir de hambre. No de bombas. De hambre. En pleno siglo XXI. A 2 horas de vuelo de Madrid. A 3 horas de París. A 4 de Berlín. La gente muere de hambre. Y Europa mira hacia otro lado. Pero Álvarez no mira hacia otro lado. 29 de agosto de 2025. Un día antes de la reunión en Copenhague. Álvarez da una entrevista. Y dice algo que hace saltar todas las alarmas. Cito, debemos hacer todo lo posible para detener esta guerra. Por eso propondré un plan para que la UE elimine el hambre creado por Israel, que amenaza las vidas de miles de residentes de Gaza, incluidos niños y bebés. El hambre creado por Israel. No dice la crisis humanitaria. No dice la situación. Dice el hambre creado por Israel. Nombra al responsable. Señala al culpable. Y eso, en el lenguaje diplomático, es una declaración de guerra. Porque hasta ese momento Europa había sido cuidadosa. Había hablado de todas las partes. Había pedido moderación. Había llamado a la calma. Pero nunca había señalado directamente a Israel como responsable de una hambruna deliberada. Y Álvarez acaba de hacerlo. En público. En nombre de España. Y no hay vuelta atrás. 30 de agosto. Copenhague. La sala está tensa. Todos saben que Álvarez va a presentar algo. Pero nadie sabe exactamente qué. Algunos esperan otro comunicado. Otros esperan una condena simbólica. Nadie espera lo que viene. Álvarez abre su carpeta. Y empieza a hablar. Y lo que dice no es una petición. Es un ultimátum. Propongo que la Unión Europea adopte las siguientes medidas inmediatas. 1. Embargo total de armas a Israel. 2. Suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel. 3. Fin de todos los programas de cooperación conjunta. 4. Sanciones económicas progresivas si Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria. 5. Reconocimiento formal del Estado de Palestina por parte de todos los miembros de la UE.
Silencio. Un silencio tan denso que se puede cortar. Porque lo que Álvarez acaba de proponer no es diplomacia. Es presión real. Es consecuencias reales. Es decirle a Israel, o cumples el derecho internacional, o pagas el precio. Y entonces alguien pregunta, ¿y si no conseguimos unanimidad? Y Álvarez responde. Y aquí están las 7 palabras. Las 7 palabras que cambian todo. Entonces actuaremos los que tengamos coraje. Entonces actuaremos los que tengamos coraje. Déjalo entrar. Porque esas 7 palabras no son solo una respuesta. Son un desafío. Son una línea divisoria. Son una pregunta que cada país de la Unión Europea tiene que responder, ¿tienes coraje? ¿O solo tienes palabras? Y en ese momento algo cambia en la sala. Porque Álvarez no está pidiendo permiso. Está diciendo, vamos a actuar. Con vosotros o sin vosotros. Pero vamos a actuar. Y si no venís, la historia recordará quienes tuvieron el coraje de defender sus valores y quienes prefirieron el silencio cómodo. Y eso, en política, es dinamita pura. Porque de repente el silencio ya no es una opción neutral. El silencio es una elección. Y esa elección tiene un nombre, cobardía. Pero hay algo más. Algo que Álvarez sabe y que está usando como palanca. Algo que hace que su plan no sea solo moralmente correcto sino también legalmente sólido. Porque lo que Álvarez está proponiendo no es inventarse nada nuevo. Es simplemente aplicar las leyes que ya existen. Las leyes que Europa misma ha creado. Las leyes que Europa aplica a otros pero que misteriosamente olvida cuando se trata de Israel. Cito a Álvarez, este es, sin duda, un plan factible. Solo requiere la implementación de la legislación de la UE. Según esta legislación, las armas no deben venderse a países que, como Israel, están en estado de guerra, y la Unión Europea debe apoyar y cumplir invariablemente todos los veredictos y conclusiones de la Corte Internacional de Justicia. ¿Lo ves? No está pidiendo nada extraordinario. Está pidiendo coherencia. Está pidiendo que Europa aplique sus propias reglas. Está pidiendo que Europa sea lo que dice ser. Y eso es lo que hace que su propuesta sea tan poderosa. Porque no pueden decir que es ilegal. No pueden decir que es radical. No pueden decir que es antisemita. Porque es simplemente aplicar la ley. La ley europea. La ley internacional. La ley que Europa misma ha firmado y ratificado. Y si Europa se niega a aplicar su propia ley, entonces Europa está admitiendo que sus valores son una mentira. Que su compromiso con el derecho internacional es selectivo. Que su defensa de los derechos humanos depende de quién sea la víctima y quién sea el verdugo. Y Álvarez lo sabe. Y por eso su plan no es solo un plan. Es una trampa. Una trampa moral. Una trampa de la que Europa no puede escapar sin quedar expuesta. Pero no creas que esto es fácil. Porque detrás de la resistencia de algunos países europeos hay algo más grande. Algo más poderoso. Algo que tiene un nombre y una dirección, Washington. Porque Estados Unidos no quiere que Europa actúe. Estados Unidos quiere que Europa se calle. Estados Unidos quiere que Europa siga siendo el socio silencioso que asiente cuando Washington habla y que mira hacia otro lado cuando Washington actúa. Y durante décadas Europa ha aceptado ese papel. Ha aceptado ser el junior partner. Ha aceptado sacrificar sus valores en el altar de la alianza transatlántica. Pero Álvarez está diciendo, basta. Está diciendo, Europa tiene que crecer. Europa tiene que ser adulta. Europa tiene que tener su propia voz. Y si eso significa incomodar a Washington, que así sea. Y eso, créeme, requiere coraje. Porque ir contra Estados Unidos no es como ir contra cualquier otro país. Es ir contra el país que garantiza la seguridad europea. Es ir contra el país que domina la economía global. Es ir contra el país que puede hacer que tu vida política se vuelva muy, muy complicada. Pero Álvarez no se echa atrás. Porque Álvarez sabe algo que muchos políticos europeos han olvidado. Sabe que hay cosas más importantes que la comodidad. Sabe que hay momentos en los que tienes que elegir entre ser cómplice o ser valiente. Y Álvarez ha elegido. Y no está solo. Porque detrás de Álvarez está España. Y España tiene memoria. España sabe lo que es sufrir.
España sabe lo que es ser bombardeado. España sabe lo que es que el mundo mire hacia otro lado mientras tu pueblo sangra. Y por eso, cuando Álvarez habla, no habla solo como ministro. Habla como español. Habla con el peso de Guernica en su voz. Habla con la memoria de todos aquellos que murieron mientras Europa miraba hacia otro lado. Habla con la determinación de quien sabe que el silencio mata. Pero volvamos a Copenhague. Porque después de que Álvarez pronuncia esas 7 palabras, algo empieza a moverse. Algo que nadie esperaba. Irlanda se levanta. Y dice, estamos con España. Noruega se levanta. Y dice, estamos con España. Portugal se levanta. Bélgica se levanta. Luxemburgo se levanta. Y de repente la sala ya no está dividida entre los que apoyan el plan y los que no. Está dividida entre los que tienen coraje y los que no, y esa es una división mucho más incómoda. Porque puedes estar en desacuerdo con una política. Puedes tener dudas sobre una estrategia. Pero no puedes decir públicamente que no tienes coraje. No puedes admitir que prefieres el silencio a la acción. No puedes reconocer que tus valores son negociables. Y por eso, poco a poco, la resistencia empieza a ceder. No porque todos estén convencidos. No porque todos estén de acuerdo. Sino porque el coste político de oponerse se ha vuelto demasiado alto. Y eso es genio político puro. Porque Álvarez no ha ganado el debate con argumentos. Ha ganado el debate cambiando los términos del debate. Ha convertido una discusión sobre política exterior en una discusión sobre valores. Y en una discusión sobre valores, el silencio siempre pierde. Y si crees que Europa debe defender sus valores, comparte este vídeo. Si crees que el derecho internacional debe aplicarse a todos por igual, deja un comentario. Si crees que España está haciendo lo correcto, hazlo saber. Porque esto no termina aquí. Esto es solo el principio. El principio de una Europa que tiene el coraje de ser lo que dice ser. Y España está liderando ese camino. Entonces actuaremos los que tengamos coraje. 7 palabras que demostraron que el coraje no es cuestión de tamaño. Es cuestión de principios. Y España tiene principios. Y España tiene memoria. Y España tiene coraje. Y nadie, absolutamente nadie, nos lo va a quitar.